Buen día, vamos a conversar hoy sobre la zonoembriología, haciendo una correlación entre los hallazgos encontrados en la ecografía en la mujer embarazada en las primeras semanas de gestación y a su vez el desarrollo embrionario, específicamente entre la quinta y la octava semana del desarrollo. Como siempre, recordándoles la lectura antes del video y después del video de su libro Embriología Humana integrada en su segunda edición, para este caso en el capítulo 9. Entonces, digamos que el desarrollo, digamos, del ser humano, nosotros lo dividimos en dos periodos. Un periodo embrionario que iría desde la fecha de la fecundación hasta el último día de la octava semana del desarrollo, y el periodo fetal iría desde ese primer día de la semana 9 hasta el nacimiento. A su vez, tendríamos que decir que siempre vamos a encontrar unas diferencias entre lo que será el cálculo de la edad gestacional por la fecha de la última menstruación y la fecha de la concepción, haciendo referencia a que con el primer día de la fecha de la última menstruación hasta el día de la ovulación tendríamos 2 semanas de más. Sin embargo, así es que se hacen los cálculos en la práctica médica con respecto de las mujeres embarazadas, y los libros de embriología especialmente, pues hacen una relación con la fecha de la fecundación, y ahí nos produce 2 semanas de diferencia. Entonces, para zanjar esa diferencia, lo vamos a hacer semana por semana, vamos a aclarar esa diferencia en particular. Tendríamos que aclarar que los términos generales en la ecografía en el periodo embrionario, pues podemos pues, hacer referencia a que esta idealmente se hace a través de vía transvaginal con un transductor que es, digamos, cilíndrico, y este va por la vía vaginal. Podríamos hacer referencia aquí a este gráfico donde tenemos que esta es la vejiga, este sería el útero. Aquí atrás tendríamos el intestino grueso, aquí tendríamos el recto, este es el transductor que entra por la vagina y dependiendo de la angulación, pues nos enfocaría hacia el útero y especialmente donde se tuviese el embarazo. Esta ecografía no le produce ningún daño al producto de la concepción, y es pues un poco molesta, pero no dramáticamente para la mujer que se somete al procedimiento. Entonces, a través de esta ecografía podemos decir si el embarazo se encuentra adentro o fuera del útero. Se podría hacer diagnóstico de un embarazo ectópico o al menos una sospecha. A su vez, en el embarazo que está dentro del útero se puede observar el saco gestacional o cavidad coriónica, se puede observar el saco vitelino, también el embrión, se puede ver si el embrión está vivo o no, si hay embriocardia o no, y dependiendo de la edad gestacional se podría inferir si para ese momento ya la embriocardia se debería ver o no, y plantear un plan de seguimiento o de diagnóstico dependiendo de las condiciones. También se puede ver la reacción coriodecidual, que es la relación entre el corion, ¿cierto?, que viene del producto de la concepción, y la decidua, que hace parte de lo que se convirtió del endometrio ahora en decidua. También se pueden observar hematomas, se puede medir la longitud cráneo-caudal del embrión y a través de este establecer la edad gestacional, y es de mucha ayuda sobre todo en las pacientes que tienen ciclos menstruales irregulares, que no se acuerdan la fecha de la última menstruación o que están tomando medicamentos, o inclusive las mujeres que están lactando y no hay una fecha clara tampoco de la última menstruación. Pues, obviamente están lactando, tuvieron un parto, digamos, hace 4 o 6 meses y la mujer no había retomado sus ciclos menstruales, pero digamos que se embarazó. También se pueden observar el polo craneal y caudal del embrión. Más o menos a las 9 o 10 semanas se pueden observar inclusive las extremidades. Por supuesto, se puede ver el número de sacos gestacionales, el número de embriones, hacer diagnóstico de embarazo gemelar o inclusive trigelar, si fuese el caso, y se pueden observar ciertas anomalías a una edad gestacional temprana, lo cual también lo veremos hacia el final de esta presentación. Entonces, en este caso, vamos a empezar a desarrollar semana a semana del desarrollo. En este caso sería la quinta semana, que correspondería a la séptima semana por la fecha de la última menstruación. Entonces, aquí digamos, un embrión que, digamos, lo estaríamos viendo en una forma externa, ¿sí? Y aquí vamos a tener que, es muy importante a lo largo, digamos, de toda esta conferencia, pero digamos del periodo embrionario, por supuesto, que la cabeza
está en un constante crecimiento y que ocupa una importante área de la superficie corporal del embrión. A su vez, claro, esta cabeza está, digamos, en ese crecimiento secundario, el desarrollo de las vesículas encefálicas, ¿cierto? El desarrollo del prosencéfalo que va hacia las vesículas telencefálicas que nos van a generar los hemisferios. De ese prosencéfalo también tendremos el diencéfalo que nos va a generar las estructuras de la línea media como el cuerpo calloso y la glándula hipófisis, entre otras. También podemos tener el desarrollo del mesencéfalo, que será el mesencéfalo, que sería el cerebro medio, y del rombencéfalo, que generaremos el metencéfalo y el mielencéfalo. Todo esto para decirles que este proceso de crecimiento ocurre en, digamos, de desarrollo, pero también de crecimiento de lo que está dentro de la cabeza entre la quinta y la octava semana del desarrollo. Y en la medida en que hay ese desarrollo, digamos, del cerebro, también se va a desarrollar la cara del embrión. A su vez, también vamos a tener lo que es, digamos, la aparición y desarrollo de las estructuras derivadas de los arcos faringios que nos van a generarnos la porción inferior de la cara y el cuello, entre otras estructuras que iremos viendo a lo largo de este video. También, aunque las extremidades, las yemas de las extremidades aparecen durante la cuarta semana del desarrollo, al día 25, 26, algunos libros inclusive dicen que primero aparecen las yemas de los miembros superiores, más o menos al día 24 o 25, y las yemas de los miembros inferiores al día 27 28, pues digamos que su crecimiento y su aparición pues se va a dar propiamente dicho, digamos, como unas estructuras visibles e importantes en la quinta semana del desarrollo. Como podremos observar aquí, los miembros superiores están a la altura de lo que es la prominencia cardíaca, mientras que las yemas de los miembros inferiores estarán por debajo de lo que es el ombligo, y a su vez van de lo que sería, digamos, en principio, digamos, la hernia fisiológica y por donde llega el cordón umbilical y el cordón umbilical hacia la futura cavidad abdominal. Y estas yemas de los miembros inferiores están separadas entre sí por lo que va a ser la cola del embrión, que es un derivado de los somitas sacrococcígeos, recordando que en principio hay algún parecido con lo que van a ser los reptiles, por ejemplo, los lagartos, las lagartijas, digamos, que tienen una cola en medio de las piernas, y para este momento del desarrollo esa cola es importante, es visible, digamos que digamos, está en un tamaño muy importante con respecto del resto del embrión, y nos sirve para que los miembros inferiores salgan separados y no fusionados. Vamos a tener que también en este embrión se pueden observar internamente lo que van a ser las crestas mesonéfricas y la eminencia caudal del embrión, que en este caso la mencioné como la cola del embrión. Entonces, en esta quinta semana podemos decir de que se observan unas cavidades, ¿sí? Entre otras, digamos que la gran cavidad pues va a ser la cavidad coriónica, pero a su vez el embrión se está desarrollando dentro de lo que es la cavidad amniótica. No sé si aquí ustedes alcancen a ver que este es el embrión. Por aquí hay una línea muy tenue que me genera la membrana amniótica, y hacia afuera tendríamos lo que es la cavidad coriónica. El saco vitelino, que no está visto en este, de pronto sí, mírenlo, creo que está aquí. El saco vitelino no está muy bien definido, pero digamos que ahí está. Entonces, a la quinta semana del desarrollo, la séptima semana por fecha de última menstruación, ya se observa el latido cardíaco. Este se puede encontrar, digamos que en principio nosotros conocemos que en los fetos la frecuencia cardíaca es normal entre 110 y 160 latidos por minuto, pero en los embriones pudiera ser, mientras se produce el proceso de regulación de la actividad cardíaca, puede ser menor y puede estar más alrededor de 110 latidos por minuto que cerca de los 160 latidos cardíacos por minuto. La longitud craneocaudal pues va a estar entre 9 y 14 milímetros, lo cual es pues bastante pequeño, ¿cierto? Digamos que estamos hablando
de entre 1 centímetro, centímetro y medio, lo cual es bastante pequeño, pero se puede observar a través de la ecografía. Si hiciésemos un corte sagital, este embrión tendría una figura triangular, lo cual lo podríamos mostrar aquí en esta vista externa del embrión que tendría este triángulo. Aquí estaría mostrándonos en este triángulo. Perdón, y aquí, ¿cierto? Entonces ese sería un triángulo. En una vista sagital también podríamos decir que así se vería en una observación externa, como sería la que estaríamos planteando allí. Mientras que en un corte coronal sería una vista más longilínea, que tal vez sería lo que nos estaría mostrando esta imagen ecográfica, donde aquí, digamos, este embrión sería más largo que ancho. Entonces, en la sexta semana del desarrollo, ¿sí? Octava semana por fecha de última menstruación, empieza a aparecer la segmentación de las extremidades. ¿Qué es la segmentación? Pues que vamos a separar, digamos, la porción proximal a través de segmentar en lo que va a generar la articulación del codo, ¿sí? La porción media de la extremidad se segmenta también, digamos, se diferencia porque aparece la articulación, en este caso, de la muñeca. Entonces, así tendremos que esta extremidad superior tendrá tres partes, una porción proximal, que es donde posteriormente se generará el húmero, una porción media, que será el antebrazo, y una porción distal, que será la muñeca. Entonces aparecen esa segmentación de las extremidades, en este caso superiores. A su vez, en principio, digamos que en la quinta semana, tal vez no lo dije, las manos tienen una forma de remo, ¿sí? Y aquí en la sexta semana empiezan a aparecer rayos interdigitales, ¿sí? Entonces, digamos que empiezan a aparecer rayos interdigitales que lo que me muestran es una disminución, un adelgazamiento del tejido entre lo que van a ser los futuros dedos. Y va a haber una diferencia de 5 días aproximadamente entre el desarrollo de las extremidades superiores con respecto de las extremidades inferiores. Van más avanzadas las superiores que las inferiores. La cabeza sigue siendo grande, digamos, sigue siendo notoriamente grande con respecto del resto del embrión, y empezamos a notar que aparecen ciertas estructuras, entre otras las eminencias auriculares, que serían estas que están aquí y que me van a generar las orejas. Digamos que en principio hay dos anteriores, dos posteriores, ¿sí? Y luego van a ser tres, y de esas estructuras se van a generar las orejas, ¿sí? Y lo que estaríamos viendo aquí, que sería el meato auditivo externo, va a ser a lo que denominamos la primera hendidura faríngea, que sería lo que estaría entre el primer arco faríngeo y el segundo arco faríngeo. Entonces esa hendidura faríngea nos va a generar lo que es el meato auditivo externo. Además, vamos a tener de que estas estructuras que me van a generar los pabellones auriculares y el meato auditivo externo, pues van a tener una ubicación que todavía no es la definitiva. Lo mismo ocurre con los ojos. En principio, los ojos van a estar lateralizados. Algunos hacen alguna semejanza en lo que son las aves para este momento del desarrollo, y dentro, digamos, del ojo empieza a aparecer a esta sexta semana lo que es el pigmento del iris. Y recordando que aquí todavía no se han desarrollado los párpados. Desde siempre, me refiero en este caso desde las primeras semanas del desarrollo, cuando el disco germinativo bilaminar se convierte en trilaminar, y de trilaminar a una estructura cilíndrica en forma de C, hay una flexión. Entonces siempre hay una flexión, en este caso de la cabeza, y en la medida en que se desarrollan las extremidades, las articulaciones también van a empezar a producir la flexión. Entonces digamos que la actitud fetal, en este caso embrionaria, fisiológica, es la flexión. Además de esto, tendríamos que señalar que los intestinos, ¿sí?, van a estar por fuera de la cavidad abdominal, porque la cavidad abdominal es pequeña con respecto del tamaño que tienen los intestinos, estómago, intestino delgado, grueso. Entonces ellos se proyectan, se protruyen a través de, digamos, el orificio por el cual está entrando el pedículo de fijación, ahora cordón umbilical, el mismo pedículo vitelino, que es el que nos comunica
el tracto gastrointestinal con el saco vitelino. Entonces, a través de ese orificio por donde estas estructuras están entrando y o saliendo, si se quiere, de la cavidad abdominal, pues van a salir a proyectarse las vísceras, en este caso, los intestinos, ¿correcto? La cola del embrión, digamos que, como ya dije, derivado de los somitas sacrococcígeos, sigue en involución, digamos que semana a semana se va haciendo cada vez más pequeña. Lo que podemos observar en ecografía en este momento, aquí se me ve un poquito más claro, tendríamos que cavidad coriónica, digamos, este es el embarazo, ¿sí? ¿Sí? La cavidad coriónica estaría acá afuera. Esta línea aquí hiperecogénica me representa lo que serían los límites, en este caso, de la cavidad amniótica. Este círculo que está acá sería el saco vitelino, y este es el embrión. A esta edad gestacional ya se podrían observar las extremidades dependiendo de la forma, digamos, el corte, en este caso si es un corte coronal, este sería un corte coronal, la figura se ve un poco más, es cuboide. El embrión mide entre 17 a 23 milímetros, la forma del embrión, en este caso se puede ver cómo esta es la cabeza, ¿cierto? Está flexionada sobre el tronco. Algunos libros describen como si el embrión estuviera besando el corazón, ¿cierto? Entonces aquí la cabeza está muy cerca de lo que sería la prominencia cardíaca. La hernia umbilical se hace cada vez, digamos, más visible, más prominente. Entonces aquí tendríamos como un ensanchamiento del cordón umbilical a través del cual se estaría proyectando en su porción proximal el intestino, entre otras situaciones. Y en el 20 al 40% de los embriones el estómago ya se hace visible, ¿sí? Entonces es uno de los parámetros que se puede observar por ecografía. Digamos que aquí tenemos un embrión, eso sería una vista sagital, aquí tendríamos una ampliación y miren que estas estructuras hipoecogénicas que se ven dentro de la cabeza, pues va a hacer ese desarrollo de esas vesículas en principio encefálicas que les expliqué. El prosencéfalo, aquí para este caso ya nos estaría produciendo lo que serían los hemisferios. Aquí tendríamos el mesencéfalo o cerebro medio y aquí tendríamos los derivados del rombencéfalo, donde nos estarían generando lo que va a ser el metencéfalo y el mielencéfalo. Entonces, dentro de este tubo neural, como su nombre lo indica, es un tubo, tiene unas paredes y dentro tiene una luz. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí como hipoecogénico es la luz que está del tubo neural y que para este momento está teniendo algún tipo de líquido que sería el líquido cefalorraquídeo inicial y que se ve como hipoecogénico y que no hay que confundir como que tuviese un quiste en el cerebro el embrión, sino que esto es totalmente fisiológico. Y esto sería una imagen en 3 dimensiones donde vale la pena recalcar de que las extremidades se pueden ver. Miren cómo para este momento la cabeza es, digamos, lo que ocupa la mayor parte del tamaño del embrión. Miren que esto es, el cuello se está desarrollando, no hay una clara separación entre la cabeza y el tronco, y las extremidades son sensiblemente cortas con respecto del tronco, donde tendremos la cavidad torácica y abdominal y pélvica, entonces se ven bastante cortas y por eso están en un proceso de elongación, de desarrollo, de segmentación, por supuesto, y si me permiten decir que el embrión se ve como gordo, como panzón, y eso es producto de la hernia umbilical. Pasamos a la 7ª semana por fecha de menstruación y 9ª semana por séptima semana por fecha de concepción y 9ª semana por fecha de última menstruación. Entonces, miren lo que ocurre en las extremidades particularmente en las superiores. Entonces ya no solamente tenemos rayos interdigitales, sino que nos empiezan a aparecer unas muescas entre los rayos digitales, que no es más que esa membrana que está uniendo los dedos empieza a morirse un poco, primero en la porción distal a través de apoptosis y va a empezar a producir una separación de los dedos, pero digamos que para esta semana lo que tenemos son las muescas en la porción distal de la membrana que está ubicada en los rayos interdigitales. Y además empieza a aparecer la osificación, entiéndase, no es una osificación muy importante, pero digamos que empieza este proceso.
Aquí nosotros podemos ver que está claramente segmentados las extremidades. Como les decía, aquí estaría el codo y aquí estaría la muñeca. La cabeza sigue ocupando más del 50% del área de superficie corporal, el iris se hace más acentuado y tendríamos que las órbitas, digamos que en principio están separadas, continúan con su migración hacia la línea media. ¿Sí? Y además se ubican por debajo de la frente, ¿cierto? O sea que los ojos definitivamente van a estar por debajo del cerebro y en la estructura ósea que nos forma la cabeza, en otras palabras el cráneo, pues estas órbitas se van a generar en la medida en que estos ojos migran de la porción de una ubicación lateral hacia la línea media y por debajo de la frente. Además, vamos a tener que en este momento ya se ven las 6 prominencias auriculares que me generarán los pabellones auriculares y ellos deben tener un ascenso, miren, en sentido dorsal y craneal. Porque en principio, digamos que esta ubicación del meato auditivo externo y las prominencias auriculares no van a tener la ubicación que tiene el ser humano adulto o el recién nacido, sino que se debe producir una migración para que el meato auditivo externo, los ojos, puedan ubicarse en su posición definitiva. También en esa gráfica podíamos ver a ver, la devuelvo, que el embrión se veía como gordo, como panzón, ¿sí? Si ustedes me permiten el término, y esto está determinado porque aquí tendremos la prominencia cardíaca y acá tendremos el abdomen con un pedículo de fijación, en este caso cordón umbilical, que en su porción cercana a la pared abdominal es grueso, muy grueso, porque se estaría proyectando el intestino a través de él. En esta séptima semana, miren, en ecografía se puede establecer claramente la longitud craneocaudal, que para este momento estaría entre 23 a 31 milímetros. Se puede observar el corazón latir. En este caso aquí lo que tenemos es que la aplicación del Doppler, que nos produce colores azul y rojo, lo que nos está mostrando allí es que la sangre está en movimiento y eso es lo que nos va a generar el color en el Doppler. Las cavidades cerebrales siguen hipoecogénicas, por lo que ya les expliqué del tubo neural, y la hernia fisiológica, digamos que no solamente persiste, sino que se hace bastante importante. En este caso también se puede observar en esta ecografía el saco vitelino. O sea, el saco vitelino que, vale la pena decirlo y aclararlo, está por fuera del embrión y a su vez está por fuera de la cavidad amniótica y está alojado en la cavidad coriónica. También tendríamos que decir que si este es el embrión, que si esta sería su porción ventral, aquí estaría la pared abdominal. Miren que ese saco vitelino está por allá lejos, digamos, entonces tiene que tener un pedículo del saco vitelino que es bastante largo para que se pueda comunicar con el intestino, ¿cierto? Y ese saco vitelino pues tiende a desaparecer. Muchos libros dicen que esto va a ser más o menos alrededor de la semana 10 por fecha de concepción y 12 por fecha de última menstruación. Entonces, la octava semana, que sería la última semana del periodo embrionario por fecha de concepción, o décima semana por fecha de última menstruación, pues lo que vamos a tener es que, pues uno, el embrión está cada vez más grande, ¿cierto? En este caso tiene una longitud craneocaudal entre 12 y 44 milímetros. Valdría la pena decir de que no se hace una medición que incluya las extremidades, sino que la medición iría desde la porción caudal, en este caso estaría aquí, ¿sí? Acá, en este otro estaría acá, y se traza una línea, ¿sí? Una línea que va hasta la porción más distal de la cabeza, y esa es la longitud craneocaudal, que en este caso estaría entre 32 y 44 milímetros. En las manos los dedos van a estar no solamente largos, sino que ya van a estar separados completamente en las manos. Mientras que en los pies los dedos son más cortos que los de las manos, ¿cierto? Pero digamos que alcanzan una longitud importante dentro de que son más cortos que los de las manos. Y a su vez, al principio de esta semana aparecen las muescas en los rayos interdigitales, pero al finalizar esta semana, pues lo que tendríamos sería
sería ya que estos dedos van a estar separados, ¿cierto? Entonces, digamos que para aclararlo, digamos que esas muescas aparecen el primer día de la octava semana y desaparecerían y ya estarían separados los dedos al finalizar esta semana, que sería 8 semanas y 6 días. Para decir que la semana novena empieza eh, a, digamos, con su primer día después de haber pasado la octava semana. Me disculpan la redundancia. Además, pues el fémur ya está osificado e inclusive en algunas ecografías se podría ver ya como imágenes hiperecogénicas. La cola del embrión que ha estado cada vez en disminución de tamaño, al finalizar esta semana ya ha desaparecido totalmente y la actitud de flexión de miembros superiores y miembros inferiores se hace evidentemente marcada porque pues, hay dos fenómenos, ¿cierto? Uno es la segmentación de las extremidades, en este caso la aparición, digamos, de la articulación de la cadera, de la rodilla, del tobillo, ya mencioné la de los miembros superiores, pero a su vez empiezan a aparecer los movimientos de las extremidades. Entonces, en la medida en que hay movimientos de las extremidades, pues van a haber movimientos de flexión y de extensión en miembros superiores e inferiores. Entonces, digamos que esos movimientos segmentarios de las extremidades aparecen en la octava semana del desarrollo. Prácticamente el embrión se mueve desde que él se vuelve un disco germinativo, desde que él se vuelve una estructura cilíndrica en la cuarta semana, ¿cierto? Digamos que ahí se convierte en una estructura cilíndrica, pero recuerden que allí todavía no hay extremidades. Las extremidades se vienen si bien aparecen en la cuarta semana, se desarrollan, digamos, adecuadamente, inclusive con movimientos entre la quinta y la octava semana del desarrollo. Pero el embrión se mueve, lo que dicen que son algunos movimientos medianos o algunos lo refieren como inclusive como los de la tortuga, en la que solamente se pudiese mover la cabeza y no las extremidades. Entonces él mueve el tronco y la cabeza, pero el movimiento de las extremidades aparece en la octava semana del desarrollo. Los ojos ya llegan prácticamente a su ubicación definitiva, ¿cierto? Hacia la línea media, que es lo que nos produce que nosotros tengamos una visión monocular. Nosotros producimos solamente una imagen, a diferencia de las aves, donde ellos tienen ellos tienen dos imágenes, o sea, por un ojo ven una cosa y por el otro ojo ven otra, entonces tienen mayor probabilidad de captar, digamos, los predadores que pudiesen perseguirlos. Nosotros tenemos una visión monocular que es la que produce estos movimientos, digamos, y acomodación de los ojos hacia la línea media. Y también hemos tenido que aparecen los párpados. Entonces, en principio no hay párpados, pero entre la quinta y la octava semana del desarrollo aparecen los párpados e inclusive podríamos decir que los párpados se juntan y, comillas, se pueden cerrar los ojos, ¿cierto? Porque lo que se cierran, digamos, en esencia son los párpados y estos párpados se juntan y luego tienen que volverse a separar para producir los movimientos en los que se suben y se bajan los párpados para abrir y cerrar los ojos. Y los pabellones auriculares, ¿cierto? Digamos, las orejas van a estar en una posición casi definitiva también, que va a ser al nivel de los ojos. Entonces nosotros podemos tener pacientes que tienen las orejas de implantación baja, pueden tener las orejas rotadas hacia atrás, entre otras características, porque esta migración no se haya producido adecuadamente. Los oídos no alcanzan su posición definitiva aquí, pero digamos que se acercan bastante. La hernia umbilical todavía persiste. Este gráfico me gusta porque muestra eso, que esta hernia umbilical persiste y que aquí adentro de esta estructura lo que tendríamos son intestinos, ¿cierto? Tendríamos intestinos, pero a partir de este momento y relativamente rápido, esta hernia umbilical empieza a reducirse y la reducción total se da alrededor del el final de la semana 10, ¿cierto? O sea que digamos que la mayoría de los fetos a la semana 11 por fecha de última, por fecha de concepción, por fecha de fecundación, habrán reducido la hernia umbilical. Pero digamos que dejemos claro que para el último día de la octava semana del desarrollo, la hernia umbilical
persiste, la hernia fisiológica persiste. Los genitales externos todavía no se han diferenciado para este momento del desarrollo, siguen siendo, digamos, indiferenciados. Ujú. Miren cómo se puede comparar aquí. Este es un embrión producto de un aborto que obtuvimos y logramos pues fotografiar. Y esto sería la imagen que nos produce una ecografía en tercera dimensión. Digamos que ya son bastante parecidos, pero siguen siendo diferentes. O sea, lo que vemos por ecografía todavía se aleja bastante de lo que nosotros podemos obtener en un embrión que hubiese sido obtenido, digamos, de una interrupción del embarazo. Valdrá la pena también decir que en esta semana se puede ver no solamente el corazón latir, sino que ya se pueden observar las 4 cámaras cardíacas, ¿cierto? Atrios, ventrículos, y hay una osificación importante en el cráneo que ya también se puede ver a través de imágenes hiperecogénicas en el cráneo embrionario. Digamos que dentro de las anomalías que nosotros podemos ver entre la quinta y la octava semana del desarrollo, eh, digamos que entre ellas, digamos, ¿cierto? Podemos tener el saco gestacional vacío. Entonces, miren, una diferencia, digamos, este es un caso en el que hay un saco gestacional, pero que se ve redondeado, se ve una adecuada reacción coriodecidual, y uno podría, digamos, eso, digamos, uno lo podría ver fisiológicamente en la tercera semana del desarrollo, quinta semana por fecha de última menstruación, y en una paciente que por fecha de última menstruación tuviésemos unas 8 o 9 semanas y encontráramos este hallazgo, podríamos pensar que hay dos situaciones, de que definitivamente el embrión no se formó, o que está equivocada la edad gestacional por la fecha de la última menstruación, y lo que hay que hacer es repetir una ecografía en 7 a 10 días, tomar mediciones de la hormona gonadotropina coriónica del embarazo para comparar si esta va aumentando adecuadamente, y a su vez relacionarlo con los hallazgos en las ecografías de seguimiento, ¿sí? Entonces digamos que le puede a uno dejar la duda y necesita un seguimiento ecográfico y a través de los parámetros de la hormona gonadotropina coriónica, la fracción beta específicamente, mientras que miren que este es un saco gestacional que es más alargado, tiene mayor medida, ¿cierto? Creo que este medía creo que eran como 38 milímetros en su diámetro máximo, ¿sí? Y la reacción coriodecidual no era tan hiperecogénica como se veía en el otro caso. Entonces, claro, este caso probablemente nos sugiera más de que hay un saco gestacional en el cual no se formó el embrión. Y es uno de los detalles que podemos encontrar en estas etapas del desarrollo y en estas edades gestacionales. Miren, estas son 2 ecografías de embriones a una misma edad gestacional. Esta foto ya se las mostré y expliqué en una diapositiva anterior, pero quiero mostrarles que al compararlo con este otro embrión, miren que se observan, digamos, unas líneas, en este caso hiperecogénicas, ¿sí? Se observan líneas hiperecogénicas que lo que muestran es que es piel y que debajo de ellas hay líquido. Entonces, hay un edema en un embrión de la semana, digamos, de la semana 8, digamos, de la semana 8 o 9 por fecha de última menstruación, ¿cierto? Entonces eso es un embrión el cual está enfermo y que tiene un hidros, ¿cierto? Un hidros embrionario. En este caso, este embrión para ese momento estaba vivo, y luego en los seguimientos ecográficos se encontró que había muerto en la evolución. Entonces, digamos que uno de los hallazgos que se pueden encontrar son embriones hidrópicos marcados porque hay edema debajo de la piel. También se pueden hacer observaciones de fetos de embriones anencefálicos. Si ustedes observan, este sería un embrión normal, en el cual aquí vemos como la parte del polo craneal de la cabeza se ve redondeada, mientras que en este otro de acá lo que tendríamos es que la cabeza tiene un corte. O sea, es como si aquí trazáramos una línea y le está faltando la porción redondeada de esta cabeza, en otras palabras, el cráneo, y este es un feto con una anencefalia. Además, también se había podido observar que tenía algo de hidros con este
espacio, digamos, hipoecogénico negro debajo de la piel. Este es un embrión aún más pequeño, tenía unos, creo que eran como 30 milímetros de longitud y miren que, a ver, lo veo, no, este es el caso del embrión normal donde la cabeza se vería redondeada, o sea, aquí está la cabeza redondeada, mientras que en este otro de acá, que es donde tendríamos un hallazgo sugestivo de anencefalia, lo que tendríamos es esta línea recta en donde no nos estaría observando el desarrollo adecuado del polo craneal. Entonces, para mostrarles de que entre la quinta y octava semana del desarrollo, entre la séptima y décima semana por fecha de última menstruación, se pueden observar anomalías tan importantes como la anencefalia para que los pacientes tomen pues, las decisiones correspondientes o se hagan exámenes para intentar encontrar cuál fue la causa de ese tipo de anomalía. También se pueden observar defectos de pared abdominal que no son nada fáciles de diferenciar porque como tenemos la hernia fisiológica, esto nos podría sugerir que confundir entre un defecto de pared abdominal a través del cual pudiésemos estar viendo que hay órganos abdominales que están por fuera de la cavidad, pero también por fuera del pedículo de fijación, por fuera del cordón umbilical. Entonces, en este caso aquí tenemos gastrosquisis e inclusive se está observando el hígado por fuera de la cavidad abdominal. En este caso acá tendríamos una vejiga, una estrofia vesical, donde la vejiga estaba muy grande, pero además de grande es que estaba por fuera de la cavidad abdominopélvica y digamos que se diferenciaba del saco vitelino, que era esta otra imagen redondeada acá. Entonces también se pueden observar defectos de pared abdominal como la gastrosquisis o la estrofia vesical en este caso. Otro hallazgo que se puede encontrar es la mola hidatidiforme, en donde lo que vamos a tener es que no hay formación de un saco gestacional, no hay una formación de un embrión, sino que lo que tenemos es una gran placenta con múltiples imágenes hipoecogénicas de diferentes tamaños en una de las enfermedades que pues nosotros del embarazo que nosotros consideramos como un cáncer placentario en el cual, pues, digamos, tienen muy buen pronóstico cuando los pacientes hacen el adecuado tratamiento, que es en esencia la extracción de este tejido y el seguimiento para controlar de que no se hayan ido algunos de estos fragmentos en esencia de placenta hacia otros órganos haciendo metástasis, pero bajo los protocolos usuales que se utilizan, estas pacientes tienen muy buen pronóstico. Entonces, digamos que este cuadro me sirve para hacer un repaso en el cual nosotros tendríamos que, hacia el extremo de allá, tenemos que se observan las 2 primeras semanas del desarrollo después de la fecha de la concepción, ¿cierto? Y allí lo que nosotros tendríamos es que si hay una anomalía, lo que va a ocurrir, digamos una anomalía pues desde el mismo producto de la concepción o un problema con la implantación, es que hay una pérdida del embarazo sin que la paciente lo detecte porque la falta de la menstruación la notaría después, digamos, de esas 2 primeras semanas, 4 semanas por fecha de última menstruación, estaría esperando el nuevo ciclo y la paciente no ha censado de la falta de la menstruación. ¿Listo? Luego tendríamos que de aquí en adelante, digamos, tendremos tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava semana, que digamos es lo que nos corresponde, vamos a tener un desarrollo muy importante desde lo anatómico, en el que se nos acaban de producir el desarrollo encefálico, a su vez de las estructuras que rodean la cabeza, que en este caso en particular es el cráneo, la ubicación del corazón dentro del tórax, pero además hay digamos, desarrollo del asa cardíaca hacia una estructura que va a tener las 4 cavidades, ¿cierto? Las 4 cavidades cardíacas y un desarrollo del sistema vascular, en este caso embrionario, que ya se está convirtiendo en feto, pues para la semana 9 vamos a tener el desarrollo del árbol bronquial, también vamos a tener el desarrollo en principio de la hernia fisiológica y posteriormente la involución de esta hernia fisiológica, el alargamiento de las extremidades. Entonces, si nosotros tuviésemos, vamos a poner solamente un ejemplo, una noxa
que estuviese, digamos, afectando un embrión en la semana 6, pues miren todas las estructuras que nos pudiese estar dejando alteradas. Para este caso podríamos hablar aquí de un labio fisurado. Podríamos que si eso, digamos, fuese un teratógeno, por ejemplo, un medicamento, un teratógeno ambiental, también nos afectaría la aceptación y diferenciación del corazón, como lo estábamos diciendo anteriormente. También nos podría estar dejando defectos del tubo neural, entre otras alteraciones, ¿cierto? Entonces, digamos que el periodo, digamos, embrionario es un periodo de desarrollo anatómico muy importante, en el cual si hay una anoxa nos puede dejar unos grandes, si me permiten el término, desastres en el producto de la concepción. Claro, el embrión puede morir, pero bueno, también puede vivir y tener anomalías congénitas severas e inclusive en múltiples sistemas. Entonces, este gráfico, digamos, nos muestra también esto, en el que la mayor probabilidad de muerte estaría representada allí entre el 0 y el 3, digamos, que allí nos estaría representando esos primeros 14 días, las primeras 2 semanas, y en este color que es rosado serían las anomalías anatómicas mayores, ¿cierto? Digamos, anomalías muy importantes, y le sumaríamos que en el periodo fetal lo que nosotros tendremos es un desarrollo fisiológico. Claro, en el periodo embrionario, aquí en rosado, pues tenemos un desarrollo anatómico y fisiológico, pero predomina el desarrollo anatómico, mientras que en el periodo fetal lo que tendremos es un desarrollo fisiológico predominando, aunque claro, también tendremos algo de desarrollo anatómico. Entonces, lo que afecta el producto de la concepción en estos momentos, pues va a producir unas consecuencias, digamos, diferenciadas. Si es en las primeras 2 semanas, probablemente es una pérdida del embarazo. Si es entre la semana 3 y la octava, pues unos defectos anatómicos mayores, digamos, evidentes, ¿cierto? Claro, también puede producir la muerte del embrión. Y si es por encima de la semana 9 y hacia el final del embarazo, pues lo que tendremos es una afectación fisiológica, y el ejemplo clásico pues será la discapacidad intelectual, el retardo del desarrollo psicomotor, aunque lo anatómico pudiese observarse adecuadamente. Bueno, así es que espero que ustedes se hayan contagiado de todo lo que podemos observar, entender, aprender en estas primeras 8 semanas del desarrollo, a su vez todo lo que podemos ver a través de la ecografía, y que con un conocimiento del desarrollo embrionario, de la anatomía embrionaria, podemos ayudarle a nuestros pacientes a resolver dudas, a hacer intervenciones adecuadas durante el embarazo. Entonces, así es que la unión entre los hallazgos en ecografía y el conocimiento del desarrollo humano nos va a ayudar a atender mejor a nuestros pacientes. Recordándoles la lectura de su libro Embriología Humana Integrada en su segunda edición, en este caso el capítulo 9. Gracias.